para empezar a mejorar, para empezar a buscar un mejor resultado, hay que empezar a medir. O esperábamos un secreto técnico y lo que estás resaltando acá es la importancia de los básicos bien hechos. Muchas veces los problemas invisibles son los peores que son los biológicos. Hay que involucrar todos en la misma dirección y hay que tratar como informaciones los datos y no como reclamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Avipodcast. Hoy vamos a meternos en un tema clave para la avicultura. Vamos a hablar de incubación y para charlar sobre esto tengo el gusto de recibir a Adriano Bailos. Él es consultor experto en incubación con una amplia trayectoria acompañando empresas en distintos países de Latinoamérica. Bienvenido, Adriano, es un gusto que estés acá con nosotros. Hacía tiempo que quería entrevistarte. ¿Cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias. Es un gustazo estar acá con ustedes también. Me quedé muy feliz por la invitación. Estaba un poco ansioso incluso para empezarmos a grabar este podcast. Gracias a vos, Adriano, por acompañarnos. Y antes de empezar con este episodio, siempre indagamos un poco en el background de nuestro invitado. ¿Nos querés contar cómo es que terminaste en avicultura y precisamente trabajando en incubación? Increíblemente, yo tengo una formación en administración. No es nada que sea direccionado a la avicultura, ¿no? Pero yo he vivido en una ciudad, cuando era niño, una ciudad del estado de Paraná, en Brasil, que es muy chica. Empezaron a construir una planta de incubación ahí. Entonces, desde ahí empecé a trabajar los primeros 6 meses como alguien que toma cuenta de que cuida de las incubadoras. Y después de un año, ¿sí? Después de un año pasé a supervisión. Desde ahí, desde 2001, estoy ahí hasta 2021, me quedé 20 años trabajando como jefe de planta de incubación por algunas empresas de Brasil. Después salí a trabajar como consultor experto en plantas de incubación desde 2021 hasta ahora. Entonces, en este tiempo he trabajado con etapa única, etapa múltiple, vacunación en huevo, vacunación manual, climatización, con todo que se puede imaginar dentro de una planta de incubación. Qué interesante este recorrido que nos contás, Adriano, porque nos ayuda a entender un poco de dónde viene tu mirada y por qué pones el foco en ciertos puntos cuando hablas de incubación. Bien, para empezar me gustaría ir a lo esencial. Quería que nos comentes cuáles son aquellos elementos claves que definen una buena incubación y por dónde se debería comenzar cuando una planta o una empresa busca mejorar sus resultados. Bueno, en general, a mí, como le dijo, soy un práctico de dentro de las plantas de incubación. Entonces, en general, a mí, la mejor manera de tener mejores, por dónde se debe comenzar, qué se hay que tener, primero de todo, la sanidad. Una planta de incubación hay que estar muy limpia y muy bien desinfectada para que no tendrán este problema. Después, mantenimiento. Hay que tener un mantenimiento perfecto. Algunos jefes de planta consideran que 50% de sus resultados están involucrados con el mantenimiento. Hay que tener un buen mantenimiento, buenísimos programas de incubación, hay que estar, porque ahora nosotros tenemos las plantas de incubación de etapa única que nos exigen algunos controles más, por ejemplo, programas de CO2, programas de temperatura por línea genética. Hay que tener buen programas. Además de todo esto, tenemos que tener un buenísimo equipo de personas. La gente es el punto más clave para todo eso que dijo incluso, ¿no? Porque es la gente que hace. Entonces, la gente hay que estar muy bien entrenada. La gente hay que conocer los trabajos todos de las plantas y por qué están haciendo estos trabajos. Desde que hagan estos trabajos, sus trabajos con la preocupación de hacer lo mejor posible, tenemos una gran chance de tener una buena planta de incubación. Y la segunda pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde caminar para tener
empezar a tener mejores resultados? Mira, tenemos que tener controles. Yo miro muchas plantas de incubación que no tienen controles de perca de humedad, controles de calidad, monitoría huevos, no tiene controles de las incubadoras, no tienes quizá análisis embrionarias muchas veces. Todos estos controles es como un diagnóstico de la planta de incubación. Y desde estas informaciones podemos empezar a tomar las decisiones correctas. Es casi imposible tomar una decisión si no tengo las informaciones que van a decir lo que está pasando en la planta, ¿no? Entonces, para empezar a mejorar, para empezar a buscar un mejor resultado, hay que empezar a medir con estos datos, determinar las causas y entonces actuar en las causas para tener mejores resultados. Me parece muy interesante cómo lo planteas. Hay muchas veces se busca por ahí o esperamos un secreto técnico y lo que estás resaltando acá es la importancia de los básicos bien hechos. Me parece clave que puedas remarcar eso para quienes están comenzando a revisar sus procesos, ¿no? Y mencionaste algo que hablaste de decisiones. Siempre hay tomas de decisiones que son verdaderamente sensibles y en el caso de la incubación, esas decisiones pueden marcar la diferencia entre un buen lote o problemas que llegan hasta la granja. Y en tu experiencia, Adriano, ¿cuáles son esas decisiones más críticas que se toman dentro de una planta de incubación y por qué? Bien, hablando en la práctica, hablando de dentro de la planta de incubación, actualmente la decisión más crítica es estar actualizado con lo que pasa. Mira, para tomar estas otras decisiones más críticas que tiene dentro de la planta, hay que comprender que la línea genética está cambiando, el clima ha cambiado mucho, todo lo que pasa ha cambiado, entonces yo tengo que mantenerme muy actualizado. Desde ahí, los problemas, las situaciones que más veo hoy, que son las decisiones más complicadas, por ejemplo, tiempo de incubación. Esta es una cosa muy complicada porque la gente tiene mucho miedo de tener deshidratación, de tener politos flacos. ¿Qué pasa? Es que el polito también no puede ser flaco ni deshidratado, pero no puede ser superhidratado. Hay que estar en una situación que tiene la mejor calidad. Y muchas veces con este miedo se pone pocas horas de incubación y el polito sale retrasado y con eso tenemos muchos problemas. Desde ahí, y si esta decisión está tomada correcta, hay que tomar la decisión de los mejores programas de temperatura y CO2 para las plantas de incubación de etapa única. La humedad no tiene programas específicos porque la humedad se queda muy alta todo el tiempo. Entonces, que va a ser la pérdida de humedad, que va a ser la mejor distribución de la temperatura dentro de la incubadora son los cambios de aires. Y los cambios de aire están involucrados con la tabla de CO2. Entonces, a mí, hoy, para plantas de etapa única, la decisión más compleja, más difícil, es determinar el programa de CO2. Porque nosotros sabemos que al inicio es buenísimo trabajar con CO2 más alto, tenemos trabajos científicos que prueban eso, pero sabemos que hay que tener también una pérdida de humedad ideal. Y si yo tengo un CO2 muy alto, la manera de hacer esto es cerrar la incubadora. Cuando cierro la incubadora también tengo la humedad que no va a salir, incluso tengo también la contaminación que desde ahí, si no hay cambios de aire, no va a salir. Entonces, encontrar este equilibrio entre los programas es un punto muy crítico para plantas de incubación de etapa única. Para las plantas de incubación de etapa múltiple, lo más complejo es lidiar con las dificultades. Entonces, primero, hacer, como hablamos ahora, lo sencillo, en español, hacer lo sencillo muy bien hecho y desde ahí trabajar la planta de incubación quizá con una climatización para que pueda tener un control mejor de esta planta, porque la planta de incubación de etapa múltiple es muy sencilla, no hay mucho que hacer. Y la etapa única, al contrario, es muy complejo, ¿no?
En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua, para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Qué interesante todas estas cuestiones técnicas que nos mencionas, Adriano, y como bien mencionabas anteriormente, la importancia que tiene también y que va de la mano del personal, de la constancia y el compromiso que tenga todo el equipo, ¿no? Que entra a jugar un papel clave. Y esto me da pie para una siguiente pregunta. Vos que venís recorriendo plantas de incubación y trabajando con distintas empresas en varios países, seguramente habrás visto muchos estilos de gestión y de trabajo en equipo. Y en ese ida y vuelta aparece la coordinación entre planta de incubación, planta de alimento y las granjas. Desde tu experiencia, ¿cómo es que influye realmente ese trabajo en equipo en el resultado final del pollito? ¿Y en dónde dirías que se suelen romper esos eslabones? Buenísima pregunta. Sí, hablamos muchas veces que la gente es importante y hablamos muchas veces de la gente que está en la producción en general, pero los jefes, los ingenieros, los veterinarios también hacen parte de esta misma situación. Hay que tener mucha gente buena en todas las partes. ¿Qué pasa? Es que muchas veces esta comunicación entre los sectores de la avicultura, además de, aunque ya tenemos una comunicación muy rápida y fácil con WhatsApp, con teléfono, con todo, muchas veces esta comunicación no acontece. Y qué pasa es que esta comunicación hay que ser muy clara, muy limpia, y hay que partir desde la jefía, desde los dueños. ¿Por qué? Porque para poner todos en el mismo camino. Si yo siempre hablo que es como no voy a saber decir en español, es como un carro de caballos que tiene 6 caballos y todo hay que estar corriendo en la misma dirección. Si uno se sale de esta dirección, es posible que se sigue. Si 2 se sale, si 3 se sale, se para todo. Entonces, es deber del piloto, del manejador, poner todo en la misma dirección. Y lo más importante de todo es que tenemos que hacer las mediciones que hablamos antes, porque mira, el termómetro de la producción de huevo es la planta de incubación. ¿Quién hace la verificación de toda la calidad, de todas las condiciones? Porque un jefe de reproductoras no puede estar en todas las granjas todo el tiempo. Pero si la planta de incubación hace este trabajo, esta medición, con la intención de hacer un reclamo, todo, no sé cómo la expresión en español, pero en Brasil se dice todo se va por el agua abajo, ¿no? Porque yo tengo que hacer una información, yo tengo que traer datos y la realidad de cómo está la materia prima para la persona de las reproductoras para que pueda trabajar con estas informaciones. Cuando yo utilizo esta información para hacer un reclamo, la comunicación se rompe y desde ahí cada uno comienza a pensar en su propio sector y desde ahí la empresa o los caballos comienzan a salir de su dirección y esto es muy peligroso. A la planta de alimento es muy importante estar involucrado con todo porque, por ejemplo, las ponederas, las reproductoras tienen que fornecer a la planta de incubación solo 3 cosas: sanidad, fertilidad, calidad de cáscara. Y 2 de estas, la sanidad y calidad de cáscara está directamente involucrada con la planta de alimento. Entonces, hay que también tener las informaciones de las ponederas, de las reproductoras, para la planta de alimento, para el nutricionista, para la gente que toma las decisiones, para poder tener un alimento que va a fornecer una buena densidad de cáscara, una gravidad específica buena, una buena translucencia de cáscara, una buena calidad sanitaria, una buena salud a las gallinas, y desde ahí focar en tener lo mejor polito y desde ahí tener lo mejor pollo, porque en la verdad muchas compañías tienen el objetivo más grande es pollo y lo que paga la cuenta, ¿no? Entonces hay que involucrar, para resumir, hay que involucrar todos en la misma dirección y hay que tratar
como informaciones los datos y no como reclamos. Qué interesante lo que decís y la conclusión totalmente de acuerdo. Bien, y ahora cambiando un poco el tema, me gustaría preguntarte sobre ese bagaje microbiológico que acompaña al pollito durante toda su vida. ¿Qué impacto tiene el entorno durante el periodo embrionario y en los primeros días de vida en la salud y el desempeño del pollito? Si hay que elegir solo uno punto a trabajar, la parte de sanidad, la parte biológica es la más importante de todas. Acá tenemos en Brasil un dicho que mal proceso puede dañar una empresa, pero la sanidad puede romperla definitivamente. No me recuerdo ahora cuál es es quebrar, ¿no? Quebrar la empresa, que se dice en español. Exactamente. Esto es muy importante. Yo tengo muchos casos prácticos. ¿Qué pasa? Es que mi trabajo es todo práctico. Estoy todo el tiempo mirando plantas de incubación por Brasil, Sudamérica, Latinoamérica y algunos otros lugares del mundo. Y muchas veces los problemas invisibles son los peores, que son los biológicos. Y, por ejemplo, he trabajado ahora hace poco en una compañía que tenía un problema muy serio de mortalidad inicial de polito. Y tenía también una eclosión mala porque tenía una mortalidad final muy mala. Y después de hacer una visita muy detallada, he descubierto que la vacunadora en juego no estaba haciendo la desinfección de las agullas, se habla agulla en español, de las agullas. Y desde ahí la contaminación biológica se replicaba y eso llegaba al campo y tenía mortalidad polito y también tenía mortalidad final, pero no era una cosa que estaba muchísimo clara porque es un poco sensible de se perceber. Pero aún así, después que he corregido este problema, tuvimos 4% mejor entre mortalidad final e inicial en la granja. Entonces, este es un tema importantísimo. Hay que tener, desde la granja de reproductoras, hay que tener nidos limpios, huevos limpios, hay que desinfectar estos huevos muy rápido después de la colecta de huevos, hay que traer para la planta de incubación en un camión, en un baúl muy bien limpio y desinfectado en la planta de incubación, porque en la planta que pasa es que nosotros no podemos mejorar los huevos, ¿no? Solo podemos piorar un poquito, pero nuestro trabajo es mantener. Entonces, la planta de incubación hay que estar muy limpia y con un programa de desinfección muy bien hecho. ¿Sabías que el ambiente en tus galpones puede ser la clave para mejorar la productividad de tus pollos? Un mal manejo del ambiente puede afectar la salud de tus aves, su crecimiento y su eficiencia de conversión. En el curso Manejo del ambiente en pollos de engorde, el médico veterinario Nicolás Gambardella te enseña cómo identificar los problemas clave, corregirlos y optimizar el ambiente para maximizar el rendimiento productivo de tus pollos. No dejes que el ambiente limite tu producción. Aprende a gestionarlo de manera eficiente. Accede a campusavícola.com. Netius, la ciencia al alcance de todos. Perfecto, Adriano. Y ya llegando un poco al final del episodio, me gustaría pedirte por ahí un mensaje o estos hacks para quienes nos escuchan, aquellos responsables de plantas, técnicos o incluso productores que quieran entender mejor qué hay detrás de la incubación. Bien. Mi mensaje es que la gente que son los jefes de planta de incubación, los veterinarios, necesitan estar acerca del proceso de incubación. Necesita estar mirando la sala fría, necesita estar mirando las incubadoras, necesita estar mirando el polito, la calidad del polito, y necesita incluso necesita estar mirando la calidad de los desechos, de los descartes. Porque, ¿qué pasa? Es que muchas plantas de incubación que voy, el jefe solo entra ahí cuando está conmigo. Muchas veces, y es muy difícil tener hoy personas que tienen mucho conocimiento en plantas de incubación. Por increíble que parezca, tenemos una deficiencia muy grande de profesionales. Y muchas veces los profesionales que también son gerentes, que tienen que trabajar con los datos, con los directores, con las reuniones, con el recursos humanos, con todo, muchas veces no tienen tiempo de mirar lo que es más importante,
que es el polito. Y muchas veces cuando están conmigo, yo no necesito ni hablar el problema. Ellos mismos me dicen, mira, tenemos un problema acá. Sí, ya lo vio, ya miró, entonces vamos a determinar lo que está causando y corregir. Entonces, el gran mensaje que gustaría es pasar es que esté cerca del proceso. Tenemos hoy muchas demandas extras en las plantas de incubación. Todos los sectores quieren una charla, quieren una reunión, quieren una cita. Y esto es muy complejo porque el proceso de la avicultura es un proceso que no se cierra nunca. Entonces hay que estar muy involucrado con lo que pasa dentro de la planta de incubación. Gracias, Adriano, por esa mirada tan práctica. Creo que resume muy bien la idea de que el proceso de incubación precisa disciplina, detalle y sobre todo trabajo en equipo, como bien mencionaste. Y finalmente, bueno, te quería consultar, Adriano, si tenés algún referente o algún colega que quieras nominar para un próximo episodio. Bueno, a mí me gustaría hablar muchos nombres, tengo muchos amigos, muchos expertos, pero solo tengo que hablar uno, ¿no? Entonces me gustaría indicar el nombre de mi amigo, doctor Jimmy Joaquín, que es jefe de producción de la Granja Sofía de Bolivia, es jefe general de producción. Es una persona increíble, muy experto, que tiene una buena manera de hablar, incluso habla un poco de portugués. Cuando empecé a ir ahí, no hablaba una palabra en español. Él y también mi amigo Néstor de una otra compañía que se llama Warnes en Bolivia me enseñaron a hablar español prácticamente, y los otros amigos también. Entonces me gustaría mucho ver a esta persona ahí hablando de la parte general de producción de pollo. Perfecto, Adriano, ya nos vamos entonces a contactar con él y muchísimas gracias por estar del otro lado y por haber compartido todo este lindo conocimiento con nosotros. A mí fue un gusto muy grande, un gran placer. Es un podcast muy renomado, muy escuchado. Cuando nosotros somos invitados, recibimos la invitación para participar de un programa o de un proyecto importante, me quedo muy feliz. Entonces, me gustaría también agradecer la invitación y decir que estoy ahí para lo que necesita, para hablar más, para que la gente me llame. Fue un gran gusto.